Cultiva tu mente. Mujer, avívate. Desafía tu fe y recibe consejos prácticos para una vida mejor. Quédate con nosotros. Somos Mujer Fragante. Bendiga, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio, que están con nosotros en Facebook. Estamos aquí en Chequina Radio 95.1 y vamos a comenzar con nuestro programa de Mujer Fragante. Le damos gracias al Señor porque nos permite un martes más estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes y compartiendo, hermanos, lo bello, lo maravilloso que es nuestro Dios. Amén. Le damos gracias a Dios por ello. Hemos invitado al Espíritu Santo y lo seguimos invitando, que Él sea el que obre, el que nos hable, el que nos ministre. Él es bienvenido, nuestro amado Espíritu Santo. Y hermanos, pues estamos agradecidos con Dios y agradecidas porque tenemos un invitado muy especial. Nuestro hermano Iván Urbina estuvo con nosotros en nuestro evento de Pacto de Leonas que tuvimos hace unos meses y ahora pues nos viene a acompañar aquí a la cabina del radio, hermanos, con una palabra poderosa, una palabra fresca, una palabra hermosa que el Señor le ha dado para compartir con nosotros. Les damos la bienvenida nuevamente otra vez a cada uno de ustedes que se van a conectar a través de Facebook Live y a los que nos escuchan en su auto, en su casa, donde quiera que estén escuchando esta transmisión, esta onda radial, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Su servidora, Connie Ramírez, pastora del Templo Betel La Cuesta. Estamos contentos de estar aquí, Mujer Fragante, amén. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano pastor Iván Urbina. Él está pastoreando en el campamento familiar Mahanaim, amén. Y también le acompaña su hermosa esposa, amén. Que también Dios me la bendiga. No quise estar a cuadro, pero la bendecimos, amén, porque la guerra es de dos, hermanos, en esto, amén. Así que detrás de un gran hombre, dicen por ahí, hay una gran mujer. Le damos la bienvenida a la pastora también. Y bueno, le voy a pasar este micrófono a mi hermano y pastor Iván Urbina. Gracias por estar con nosotros, hermano. No, al contrario, gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí, poder acompañarlos. Como lo mencionaba, estuve en el evento, ¿verdad?, de Mujer Fragante y fue algo extraordinario lo que Dios hizo, lo que Dios estuvo obrando ahí. Y es un honor y un privilegio, y antemano gracias por la invitación, gracias por la confianza, y creemos que Dios puede hacer cosas extraordinarias, y un gusto estar aquí, hermana, un gusto, pastora, estar aquí, y creemos que Dios tiene una palabra y que Dios hace cosas extraordinarias, y qué privilegio estar aquí. Amén. Nuestra líder, hermanos, Claudia Ibarra, no pudo estar con nosotros en esta noche, así que pues el hermano pastor y una servidora vamos a dirigir este programa, pero hermanos, nuestro hermano nos va a traer la palabra del Señor. Yo solamente voy a estar apoyándole, pero el Señor le ha dado una palabra muy hermosa para compartir con nosotros en esta hermosa noche, hermanos, ya 9 de la noche, y damos gracias al Señor por ello, amén. Y pues bueno, déjenme, le paso los micrófonos a mi hermano para que él comience con esta palabra hermosa que nos va a compartir. Amén, hermano Iván, le dejo el micrófono. Ok, gracias ahí a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Quiero hablar acerca del poder de la palabra, o la palabra que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Y dice así en Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si quiero que entienda algo, Dios es experto en entregarnos palabra, Dios es experto en darnos a nosotros la palabra, y creo que es un tiempo donde Dios quiere acelerar la palabra para el pueblo, para la iglesia, para las mujeres, para los hombres. Él ha puesto la palabra y es un tiempo de acelerar esa palabra. Entonces es muy importante, hermanos. Hay diferentes maneras de recibir la palabra de Dios, siempre lo he dicho. A veces es principalmente la Biblia, que es nuestra arma, es la palabra principal que Dios nos ha entregado. A veces Dios nos habla en oración o por medio de un hombre de Dios, profeta o pastor, ¿verdad?
Entonces nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos una palabra que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha establecido para este tiempo. Entonces es muy importante cautivar esa palabra, tomarla y llevarla a obra y caminar sobre ella. Y Dios aceleró esta palabra en Jeremías. A Jeremías, antes de llegar a este capítulo, Dios le habla y le dice: te di como profeta a las naciones, te establecí como profeta para las naciones. Pero hay algo que me encanta, que la palabra nunca va a poder ser acelerada si nosotros no nos vemos caminando sobre esa palabra. Por eso cuando Dios le dice a Jeremías, te di como profeta a las naciones, un poquito más adelante le dice, ahora dime tú qué ves. Porque a veces es muy casual que alguien o que Dios nos hable a través de su palabra para decir que quiere hacer algo en nosotros, que quiere cambiar algo en nuestras vidas o que quiere hacer algo importante en nuestras vidas. Pero no permitimos que esa palabra se establezca en nuestras vidas y batallamos y nos detenemos. Entonces es muy importante entender que para entrar en la palabra y el aceleramiento de la palabra, lo primero que tiene que suceder es que yo me vea en lo que Dios ha establecido, que yo vea lo que Dios ha hablado a mi vida para lograr impactar y llegar a esa palabra que Dios nos ha establecido. Muchos en la vida, en este caminar de Dios, mucho, si no es que la mayoría, sabemos que tenemos una palabra de parte de Dios. Y a veces nos desesperamos o nos estresamos porque no vemos lo que Dios ha establecido acerca de su palabra sobre nuestras vidas, ya sea por la Biblia, lo vuelvo a repetir, por la oración o por medio de un hombre de Dios que Dios haya mandado a establecer la palabra. Y nos desesperamos. Pero ¿qué sucede? Que la palabra a veces no llega por cuestión de que no nos vemos en esa palabra, no nos introducimos a lo que Dios nos estableció. Por eso es importante la clave que Dios le da a Jeremías. Dime tú qué ves. Porque si Jeremías no se hubiera visto, a lo mejor no hubiera llegado a las circunstancias o a la palabra o al propósito que Dios había establecido. Dios, y quiero que entienda algo, Dios marca a todos los hombres que están establecidos en la Biblia, Dios marca con una palabra. Cada vez que Dios quiere hacer algo con un hombre en la tierra, Dios lo marca por medio de una palabra. No hay cosa que Dios no marque con una palabra. Por eso la palabra dice que nuestra boca tiene la capacidad de dar vida y dar muerte, porque Dios primero lo marca con una palabra. Entonces hay que entender esto, la palabra es importante. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, eres marcado para lo que Dios te destinó a hacer. Pastora, es muy importante entender que la marca de Dios es a través de la palabra. Entonces, si nosotros caminamos sobre esa palabra, entenderemos y aceleramos el proceso a la palabra de que Dios ha establecido. Entonces, hay cosas que suceden y que pasan. Hay milagros, todo milagro y todo tiene que ver con la palabra. Lo vuelvo a explicar porque no quiero que digan, no, pues es que a mí Dios no me ha hablado, no. La palabra principal es la Biblia. No hay otra cosa. Y si la Biblia estableció algo para nuestras vidas, como vamos a agarrar un versículo, que por su llaga fuimos sanados, entonces esa palabra, si tú te ves sano, es efectiva para provocarla. Porque a veces nos da la palabra por medio de hombres o por medio de la Biblia. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no podemos entrar a recibir el milagro de la palabra porque no nos hemos visto. Y eso pasaba con Jeremías. No podía acelerar Dios la palabra porque Jeremías no se veía. Jeremías tenía que verse para acelerar. Por eso Dios dijo, dime tú qué ves. Porque la palabra ya está soltada ahí, pero dime tú qué ves. Y a veces nosotros tenemos tanta palabra, tanto conocimiento, pero no nos vemos como coherederos de Dios. Entonces batallamos demasiado. ¿Por qué? Sí, tenemos palabra, pero es necesario que tú te introduzcas a esa palabra, que tú creas lo que Dios ha hablado y ha establecido para esos tiempos. Si a mí, lo he repetido, Dios a mí me habló, me levantó y con gente he platicado, y gente, Dios me daba palabra a través de la Biblia y a través de gente, vas a ser pastor, pero nunca sucedió eso hasta que yo me vi como tal. Porque a veces retrocedemos en no, es que no. Y a veces hay que verse para que las cosas sucedan. Entonces, el tener una palabra de Dios, creo que lo mencioné en el Congreso, hay muchas cosas que el tener una palabra de Dios te lleva. Una de ellas te provoca caminar en cosas sobrenaturales.
Y el caso más claro es cuando Jesús iba caminando sobre las aguas, Pedro le dice, hey, permite que yo vaya. Permite que yo vaya. Y le dice, Sí. ven, acércate. Exacto. Y Pedro fue alguien quien experimentó lo que era el poder de la palabra. Ujú. De muchas maneras podemos decir que Pedro no, pues Pedro lo negó, pero Pedro tenía un contacto en el sentido espiritual muy fuerte, que experimentó muchas cosas que muchos de los discípulos no pudieron notar Así y no es. pudieron ver. Tan fácil es que cuando Pedro, la palabra dice que Pedro era un pescador y pasó toda una noche tratando de pescar y no lograba pescar a la hora, y cuando él se decide a lavar las redes, llega Jesús delante de él, estaba lavando las redes, y Jesús le dice, oyes, pues vamos, mar adentro, boga mar Boga mar adentro. adentro, Y exacto. Pedro le dice, Señor, pues es que toda la noche hemos estado aquí. Yo me imagino que Pedro debe haber pensado, oye, yo sé mi oficio, porque era un Exacto. pescador, era experto en hacer eso. Exacto. Conocía perfecto. Conocía el mar. su área de cualquier Ajá. manera, sabía a qué hora salían los peces, sabía en qué momento era el adecuado, porque eso era su oficio. Así es. Pero cuando llega Jesús y le dice, hey, boga mar adentro, él dice, por tu palabra lo haré. ¿Y qué sucede? Que en el tiempo menos indicado, que en el momento donde no debía suceder nada, él logra la pesca que por mucho tiempo No lo había tenido, ¿eh? no lo había logrado. No lo había Y muchos de logrado, nosotros exacto. nos encontramos así. Estamos batallando y esperando que Dios haga algo, porque queremos y creemos que es por medio de nuestras capacidades, Exacto. por medio de nuestra experiencia, pero no hemos entendido que es una palabra la que nos sostiene, es una palabra la que nos introduce. Entonces, ahorita vengo yo de la iglesia y les mencionaba esto. Hemos caminado tanto en nuestra realidad que nos olvidamos del objetivo que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabes qué, pastor? Dígame. Pasa mucho esto, que nosotros le pedimos al Señor algo y nosotros cuadramos las cosas como nosotros creemos que deben de pasar. No esperamos el tiempo de Dios yo me estoy gozando con esta parte. Yo estoy bien callada porque yo me estoy gozando. Y no sé usted, hermano, hermana, que nos está escuchando o que nos está viendo. Tenemos 11 personas conectadas, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. No se escuchaba al principio, se perdieron una parte, pero me dicen en cabina que luego lo van a subir a YouTube y ahí va a estar completito el antes de la palabra que el pastor nos está dando. Lo están saludando, pastor, y dicen profeta. Está diciendo, y yo estoy lista. No sé, hermanas, ustedes, pero a mí el Señor me trajo a esta cabina con un propósito eterno. Yo le creo a mi Padre. Pero verdaderamente, pastor, lo que hablaba hace un momento acerca de esto, yo siempre le he dicho al Señor, Señor, dame esto, y hasta cuadro las cosas. Sí. Mira, si llegas en este momento, mucha gente va a ser tocada, como si yo fuera la que estoy haciendo las cosas, o ordenándole al Señor. A veces no me doy cuenta, pero sí lo hacemos. A veces lo que sucede es, y perdón lo que voy a mencionar, en ocasiones lo he hablado y lo he predicado. Queremos una unción de microondas. Que cuando Dios nos dice algo, en ese instante suceda. Así es. Pero no hemos entendido que la palabra es una semilla. Entonces, toda semilla tiene que sembrarse. Entonces, tiene un tiempo, esa palabra que Dios da tiene un tiempo para que dé resultados. Algo que analizando y estudiando la Biblia, entendí esto. No sé si, pastor, usted ha analizado por qué Abraham fue conocido como el padre de la fe, cuando él más adelante en el Nuevo Testamento dice, ni aún en Israel he encontrado un hombre o alguien con tanta fe. Entonces yo le pregunté, Señor, si en Israel no encontraste a nadie, ¿por qué Abraham fue conocido como el padre de la fe? Exacto. Y sabe que Dios me inquietaba y me decía, porque él solamente caminaba sobre mi palabra, aunque esa misma palabra fuera en contra de la primera palabra que le di. Aleluya.
Por eso fue conocido como el padre de la Como fe. el padre de la fe. O sea, no es como ahora de que, Dios me dijo y queremos ayudar a Dios y queremos mover a Dios, porque a veces somos así, Dios me dijo que me va a dar esto y va a llegar por el hermano fulano de tal y él me va a dar la bendición porque es el que tiene las finanzas, Entonces, yo siempre he dicho, si nosotros cuadramos esto, es porque no hemos entendido que es Dios dando una palabra. Aleluya. Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios no necesita que alguien le apruebe las cosas. Dios es soberano. Él sabe cómo hacerlo, en qué momento mover las cosas. Por eso a mí me impactaba esta historia de Abraham. Porque Abraham iba en contra. Abraham tenía una palabra y era un hombre de mucha fe. Amén. No sé si me voy a salir poquito del cuadro de la palabra, pero sabe una de las cualidades de Abraham es que siempre caminaba sobre lo que Dios le decía. Sí, cierto. Pero Abraham se equivocó. Porque Dios le dijo, te haré padre de naciones. Esa fue la palabra que Dios le entregó. Esa fue. ¿Y por qué oraba Génesis Abraham? capítulo 2. Por un hijo. Por un hijo. O sea, Abraham hubiera acelerado su palabra si él hubiera orado correctamente. Si él hubiera dicho, Señor, dame las naciones. Pero ¿qué sucedía? Abraham oraba por un hijo. Y a veces limitamos a Dios con la palabra que nos da, creyendo que lo que nosotros estamos pidiendo está dentro de la palabra que Dios nos entregó. Cierto. Entonces hay que entender esto. El tener una palabra de Dios, tienes que entender que lo que Dios te da, y voy a entrar a la historia de Abraham, no necesita ayuda de nadie. Amén. Y tenemos que orar correctamente con lo que Dios nos ha entregado. Con lo que Dios nos ha hablado. Perdón, voy a entrar en una locura, postura. A ver, venga esa locura. Mientras que yo venía manejando, yo no sabía, y hasta ahorita me acaba de confirmar Claudia, que ella no iba a estar. Y yo venía manejando y Dios me dijo, la persona que esté ahí, tú le vas a decir que viene una expansión. Yo lo sabía. Viene una expansión. Y el Señor me dice, abriré puertas para entregar un lugar más amplio, porque voy a abrir las compuertas del cielo sobre usted. Así que prepárenlo. Lo que Dios... dice el Señor, te has despertado en la madrugada orando específicamente por algo que quieres que suceda en la iglesia. Y dice Señor, hoy acelero la palabra para el ministerio, para la casa, para la iglesia, pero viene expansión en el ministerio. Yo no sé por qué veo esto, pero atrás de Mujeres Fragantes hay algo que veo principalmente en ti. Veo mujeres detrás de ti siendo capacitadas para hacer cosas extraordinarias en el reino de Dios. Entonces, perdón, pero Aleluya. Gracias, Padre. una de Aleluya, las condiciones, como ahorita que lo dice, no soy de la persona, pastora, que le encanta mencionar, soy profeta, por eso es que me preguntaba, ¿quién? Sí. ¿Cómo lo presento? Soy pastor solamente, pero cuando Dios quiere hablar y creo en lo que Dios está hablando, yo digo, la palabra es así, no podemos encerrar a Dios en cosas que no debe de ser. Y una de las cosas que me encanta es que si lo que tú estás teniendo no está dentro de la palabra, no existe para Dios. No existe, sí, amén. Ya me metí en la historia de Abraham, vamos a usar a Abraham como ejemplo. Bendito ¿Sí? Abraham. Amén. Abraham, ¿sí? ¿Qué sucede? Dios le da una promesa, vas a ser padre de multitudes. Y él dice, Señor, pues no he podido tener. Exacto. Han pasado 25 años desde que tú me diste esa promesa. No la estoy dudando, no la estoy simplemente, o sea, no quiero morir y que un siervo herede todo lo que yo tengo. Sí. Pero lo vuelvo a repetir, el problema de Abraham o de esa historia, ¿sí? Es que, no quiero decir problema, más bien lo que nos, porque no quiero que ahorita se me pongan todo. Sí, o sea, más bien lo que nos nos enseña, habla. nos enseña Dios en esa historia, Amén. es que hay que orar correctamente. Abraham estaba orando por un hijo, pero Dios nunca le dijo que iba a Que ser le padre iba a de un dar, hijo. exacto. Dios le dijo, te haré padre de multitudes, muchedumbre, cierto. de mucha gente. Amén. Entonces Abraham estaba con eso.
Otro de los problemas, Le cambió el nombre, pastor. o sea, otro de los problemas es que, lo volvemos a decir, queremos ayudarle a Dios para que la palabra que Él nos entregó se cumpla. Así es. Esa es una de las dificultades. Y creo que todos entramos en esa etapa. Todos. Todos, hasta yo me incluyo en eso. O sea, queremos ayudarle a Dios, como digo, no, Dios me dio una palabra, creo que viene por este lado, viene por aquel lado, viene de una Así manera. es. Y queremos ayudarle a Dios. Ah, ¿Y qué pasó? Que la esposa de Abraham dijo, no, ¿sabes qué? Pues métete con la criada, esto, lo otro. cierto. Pero lo que es promesa, no hay nadie que lo robe. Ay, qué hermoso. ¿Por qué? Lo que es una promesa por palabra de Dios, no hay nadie que te lo pueda robar. Amén. Porque sí tuvo un hijo y fue Ismael. Por eso siempre he dicho, todo lo que tú tienes que no está dentro de la promesa, para Dios no existe. Porque cuando Dios viene y le pide a su primogénito, no le pide a Ismael. No. Porque él sabía que la promesa era Isaac. Exacto. Ismael ya se había ido, Ismael ya no estaba, pero la Biblia dice, dame a tu hijo. Ay, Padre, de veras que sí le queremos ayudar a Dios. Queremos ayudarle. Y fíjese, o sea, ¿por qué hablo esto? Porque a veces creemos que porque la ley dice de esta manera, Sí. es como la promesa de Dios va a llegar. Porque si nosotros analizamos la historia, todos los patriarcas soltaban la bendición sobre el primogénito. Sí. Fuera de quien fuera, tenía que ser el primero. Pero llegó Dios y dijo, hey, es que no se trata de que sea el primero, se trata de lo que yo prometí. Amén. Se trata de mi promesa, se trata de mi palabra. Entonces mi palabra no es quebrantable. Porque a veces cuadramos todo, no, es que tiene que, lo vuelvo a repetir, tiene que ser de esta manera, tiene que funcionar así, tiene que... Y no, ahora, creo que también lo mencioné, pero no me quiero desviar de esta historia. Toda la palabra o todo lo que Dios te promete, mientras que tú tienes una palabra de Dios, te conviertes en inmortal. No hay nadie que pueda matar Aleluya. lo que Dios ha establecido. Amén. En el evento de mujeres lo dije con David, ahora lo digo con José. Toda esa promesa de Abraham, Isaac, y lo de Isaac brinca a Jacob, A Jacob. y de Jacob brinca a José. Exacto. Y de ahí empieza a crecer la muchedumbre, la mucha gente, la multitud. Si usted lee la historia, y conocemos la historia, Amén. Jacob se le cambió el nombre a Israel Así es. cuando él recibe su promesa. Así es. Pero cuando José es quitado, ya nunca más se le volvió a mencionar Israel, sino Jacob. Sí. ¿Por Cuando qué? entra, sí. Porque en pocas palabras, él sentía una agonía en su corazón en decir, ¿cómo es posible? No puede ser posible que lo que Dios le prometió a Abraham, mi abuelo, a Isaac, mi padre, y a mí, se pierda. Exacto. Entonces, él dentro de sí sabía que esa promesa seguía viviendo. Y por más que Satanás, óigame bien, por más que Satanás quiera matar una palabra de Dios, una promesa de Dios, nunca va a poder cuando Dios la da. Así es. Amén. Nunca va a poder. Por eso a José lo vendieron. Por eso a José le pasó tantas cosas. Pero él nunca pudo morir. Porque él venía desde la promesa de Abraham. Entonces Sí. hay promesas y palabras que se van a acelerar. Y que tú pensabas que estaba muerta. Porque Jacob pensó que José estaba muerto. Cierto. Le hicieron creer a Jacob que José estaba muerto. Pero cuando es una promesa de Dios, nada lo puede matar. Amén. Nada. Así Cuando hay es. una palabra de Dios, nada lo puede detener. Por eso le he dicho a la gente, cuando usted tiene una palabra de Dios, usted tiene que caminar bajo la palabra, tiene que creer la palabra y tiene que moverse bajo esa palabra. El cielo y la tierra pasarán, pastor, Pero su palabra no. pero su palabra no pasará. Su palabra nunca pasa. Aleluya. Entonces, esta es la clave. Tenemos que entender que el tener perdón, una palabra te hace inmortal. Amén. Y no solamente una palabra te hace inmortal. A mí me encanta cómo es Dios porque a veces yo traigo cosas escritas y salgo con otra cosa. Sino
que una palabra es más valiosa que cualquier cosa que puedas tener en la tierra. Así es. Es Dios hablando. Es el Rey del universo. Es el creador del cielo. Perdemos esta perspectiva cuando no creemos, pastor, esta palabra. Claudia nos está predicando desde aquí del este. Claudia dice, Dios rompe con todas nuestras expectativas y con todos los esquemas mentales. Ay, Claudita, deberías de estar aquí tú, muchacha. Bendito Dios, está predicando desde aquí. ¿Y por qué digo, Qué hermoso. digo eso, Sí, pastora? De que esa palabra es más valiosa que todo. Amén. Es más valiosa. Juan Bautista era una voz que clamaba en medio del desierto. Amén. O sea que era una palabra viviente caminando en la humanidad. Así es. Y cuando el rey Herodes viene y le dice a aquella mujer, ¿qué quieres? Te puedo entregar reino, te puedo entregar esto, te puedo entregar riquezas. Aquella mujer dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ay, sí. ¿Pero por qué cree que la pide? Porque él dijo, porque la palabra es más valiosa que todas las riquezas que tienes. Así es. A veces nosotros decimos, no tengo dinero, no tengo cómo comprar, no tengo nada que hacer, pero tienes una palabra. Amén. Y si tienes una palabra, es más valiosa que todo lo que puedas tener. Así es. Es más importante de todo lo que puedas tener. Amén. ¿Sabe? Y creo en el poder de la palabra. Creo en el poder de la palabra. Amén. Yo siempre he dicho, ¿sabe usted por qué a lo mejor hoy me tiene usted aquí enfrente? Porque cuando yo no quería nada con Dios, hubo alguien que le dijo a mi papá y a mi mamá, Dios hará grandes cosas con tu hijo. Amén. Gloria al Y ¿sabe Señor. qué hicieron mi papá? Tomaron la palabra, hincaron, y yo digo así como el Chavo del Ocho, todos los días a la misma hora, en la misma esquina, los veía ellos diciendo, Señor, tú lo dijiste, Amén. hazlo. Amén. Tú lo dijiste, hazlo. ¿Y qué sucedió? Que ellos dieron vida a esa palabra, porque creyeron en esa palabra, aunque pareciera que había muerte, porque yo realmente no quería nada. Cierto. Por eso digo, la importancia de tener una palabra. Ujú. La importancia de tener una palabra. Por eso volvemos a lo mismo. Es tan importante agarrar la palabra de Dios y atesorarla en el corazón. Sí. Y le digo, y los patriarcas tenían esta enseñanza. Ujú. O sea, el pastor me está recordando cuando Jesús va y Marta, Lázaro muere, tal y tal. Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿En qué momento se lo dijo? Tal vez en una plática que tuvo él porque él estaba en su casa, él era un amigo de ellos. Y yo creo que en una de esas pláticas o enseñanzas que Marta andaba limpiando, pero María él escuchó, pero Jesús le trajo a memoria y le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Marta, él no está muerto, solo duerme. Marta le responde, oh sí, Señor, va a resucitar en el día posterior. Hey, yo soy la resurrección y la vida. Eran palabras que ya le habían dicho a Marta, eran palabras que ella había escuchado de Jesús, pero no las había recordado en el momento preciso que era necesario que las recordara. Y ahorita que toca ese tema, hablando de la palabra de Dios es tan poderosa que si él solamente hubiera dicho, por eso dijo, Lázaro, sal fuera. Porque si él dice sal fuera, no solamente se levanta Lázaro, sino se levantan todos. Tuvo que decirle el nombre, solo tú, Lázaro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Aleluya. tan poderosa que cuando esto sucede, por eso él sabía cómo utilizar sus palabras. Bendito papá, aleluya. Él decía, ok, eso sí. Y los patriarcas sabían la importancia de la palabra. Sí. Que cada palabra, los historiadores dicen que cada palabra que Dios entregaba a los hombres de Dios, a los patriarcas, cada palabra ellos utilizaban una vara. Ujú. Y en esa vara escribían todo lo que Dios les entregaba. Así es. Entonces, ¿qué estaba diciendo esto? ¿Sí? La vara era un instrumento donde se apoyaban. Y no solamente eso, eran hombres que se mantenían en el desierto. ¿Y qué hacían con la vara? Alejaban a las serpientes. Así es. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que cuando tú atesoras la palabra, estos hombres, estos patriarcas, atesoraban la palabra, la escribían en la vara. Uno, lo que estaban diciendo, nos estamos apoyando en lo que Dios dijo. Así es, aleluya. Y dos,
estamos alejando a Satanás por medio de lo que Dios dijo. Wow. ¿Y qué sucede hoy en día? Que nosotros, perdón lo que voy a decir, nosotros recibimos la palabra y simplemente nos queremos apoyar en ella, pero no nos defendemos con ella. Ay, Padre Santo. Y el más claro ejemplo fue Jesús. Cuando Jesús es tentado, ¿qué utilizó él? La palabra. La palabra, amén. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia que era tener una palabra. Por eso, mientras que aquellos lo perseguían, los fariseos, los judíos, los escribas, él decía, ay, este templo será derribado y al tercer día resucitará. Lo vuelvo a repetir, cuando tienes una palabra, eres capaz y conoces la palabra de convertirte en inmortal. Sí. Lo digo así. David, ¿qué hizo? David llegó cuando estaba Goliat. Todo el pueblo de Israel le tenía miedo a Goliat. Sí, tenía que sí. Y mi pregunta es, ¿por qué le tenía miedo si en la Biblia nunca dijo que Goliat había matado a nadie? Simplemente era el tamaño. Pero llegó David con una palabra. David tenía una palabra. Así es. Y a David se le había ungido para ser rey. Y yo he dicho, David sabía la palabra que portaba y era inteligente. Porque David cuando llegó dijo, ¿quién es ese circunciso? Y cuando él dijo, yo me voy a enfrentar a él, él sabía que no podía morir. ¿Por qué? Porque todavía no reinaba. Y porque ya le habían dado la palabra, aleluya. Y tenía la palabra que iba a ser rey. Así Entonces, es. como tenía la palabra, él sabía, no puedo morir porque tengo que llegar allá. Pero dijo, pero no me quedo con eso, yo sé que voy a llegar allá. Sino que dijo, vayan y pregúntenle al rey qué le va a dar al que lo mate. Porque él sabía que iba a salir ganador. Así es. Porque tenía una palabra de parte de Dios. Amén. Entonces, cuando David se presenta delante de él, ¿cómo atacó a Goliat? Goliat empezó con la palabra y él regresó a la palabra. Entonces, es importante entender, no se trata solamente de que yo diga, wow, recibí una palabra por medio de Dios, el profeta me habló, el profeta me dijo. No, camina bajo esa palabra. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el problema, necesitas caminar y apoyarte en la palabra. La palabra es importante. La palabra que Dios te entrega, si las atesoras, son importantísimas. Amén, amén. Entonces, hay algo que la gente tiene que entender. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así es. Es una espada, hermano, que corta. Es viva y eficaz. Aleluya. Y lo que hoy viene a decir es que Dios acelera en este día toda palabra que tú has recibido. Amén. Dios no necesita ayuda, Dios necesita que le creas a su palabra. Lo dijimos al principio, Abraham fue conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él caminaba sobre la palabra que le daban. A veces pareciera que iba en contra de la primera palabra que Dios había establecido. Por eso en la Biblia dice que Abraham iba esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque una esperanza me decía que iba a tener hijo y otra esperanza me decía que no lo iba a poder tener. Pero había una palabra que estaba establecida. Exacto. Entonces, toda esa palabra hay que tenerla atesorada. Amén, es muy importante. amén. Yo le digo a la gente, tiene que entender la palabra que tiene. Tenemos que mira, pastor, ahorita que estás hablando, Sara se rió cuando se le dio la palabra de que iba a tener un hijo. Por eso Isaac se llama Isaac, porque su madre se rió, dijo, yo a mi edad voy a tener gozo con mi esposo. Pero qué cosa tan preciosa, lo que estás diciendo, la palabra había sido dada ya y lo que tenía que pasar porque la palabra ya era dada. Aún con la risa mira, detrás de esa risa tiene que haber habido un poquito de, ¿será cierto? ¿Será cierto lo que están diciendo? Un poquito de duda. De duda, exacto. Pero ya la palabra estaba dada. Ahora, en medio de la palabra, hay gente que le cree y gente que no cree, tristemente, sí, cierto. Hace tiempo yo he dado este mensaje y ahorita que me acuerdo. La historia de Zacarías. Fíjese, Zacarías recibió una palabra de Dios y la recibió directamente. Ay, Señor. Un ángel. ¿Y qué dice esa historia? Que Zacarías quedó mudo
a causa de De la incredulidad. incredulidad, cierto. Pero vuelvo a repetir, cuando es una palabra de Dios, ni aún el incrédulo que está a tu lado detiene lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque Zacarías salió mudo de ahí Exacto. y se para delante de la esposa y como toda buena mujer quería una explicación de lo que había sucedido dentro. Cierto. Y nosotros a lo mejor a todos no le podemos decir o decir a la congregación, Dios me mostró esto porque estaba mudo. Pero la mujer tenía que explicarle, Sí. tenía que decirle. Y me encanta algo. Yo me imagino a Zacarías hablándole a su esposa con señas. Así es. Imagínate. Entonces, ¿qué estoy dando a entender? Que hay gente que tiene al mismo ángel soltándole una palabra de parte de Dios, pero no le creen. Pero hay otras personas como esta mujer, la esposa de Zacarías, que a causa de una señal creyó la palabra que Dios le había dado. A veces no es necesario decir, Señor, quiero al ángel, quiero que el hombre de Dios me hable, quiero que el profeta me diga, quiero que... No. Simplemente abre tu Biblia. Y si hay una señal ahí, créela. Porque la palabra que Dios plantó sobre Zacarías se iba a cumplir. Aleluya. Aunque él no la creyó, la mujer dijo, a mí no me interesa si tú crees o no crees. A causa de las señales. ¿Por qué digo señales? Porque imagínate señales. Voy a decir algo cómico, por así decirlo. Yo dije, la vez que estaba enseñando esto, dije, yo me imagino que el primero que jugó, dilo con mímicas. Con mímica fue pues Zacarías, ¿cierto? Imagínate, el Señor se me apareció, un ángel me habló y me dijo, ¿cómo se lo Y la digo? esposa tratando de adivinar lo que haría. Pero la esposa dijo, si tú no lo creíste, yo sé la importancia de una palabra. Ay, Elizabeth, Así que tu con solamente abrazo, decirme ¿cierto? con señas lo que es, va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa y su palabra. Así Entonces, es. si tú has recibido una palabra de parte de Dios, ten claro, Dios no te va a fallar. Dios no se va a quedar con nada. Amén. Dios lo va a hacer. Tú puedes ver que algo no está sucediendo, que Dios te habló algo y no está sucediendo, pero Dios nunca llega tarde, Él llega a tiempo para soltar la palabra, porque hay algo que me encanta, las palabras no solamente atraviesan por ser palabras. Le he dicho a la gente, a veces usted ora, Señor, quiero un milagro sobrenatural en mi vida, y cuando estamos pasando un proceso fuerte en nuestra vida, decimos, Señor, ¿por qué estamos pasando aquí? Bueno, quieres un milagro, ¿no? Así es. Porque para hacer milagro tiene que estar fuera de tus capacidades. Y para que sea una promesa o una palabra de parte de Dios, tiene que ser fuera de sus capacidades. Por eso cuando Dios viene y nos dice, hey, te voy a entregar un terreno, te voy a entregar una iglesia, te voy a entregar, Señor, pero no está en mis capacidades. Por eso. Precisamente. Porque no es algo que tú puedas tener. Así es. Esa es la gran valiosa. Por eso las palabras que Dios entregaba a estos hombres era algo que no podían tener. Abraham no podía tener hijos y Dios le da una palabra acerca de multitudes. Sí, sus descendientes no podían tener hijos y Dios les sigue con esa palabra acerca de multitudes. Sí, David, por ser hijo ilegítimo, no podía ser rey y por eso Dios le da esa palabra. Aleluya. Todo lo que Dios te habla por medio de palabra es significado de que tú por tus capacidades no puedes obtenerlos. Entonces no podemos encerrar la palabra de Dios así. Todo hombre que recibe una palabra de Dios es porque en sus capacidades no puede tenerlo. Amén, hermanos, entendamos, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro intelecto, no es por lo que tenemos y lo que somos, es por la palabra dada de Dios hacia nosotros, ¿verdad, pastor? Así es. Hermoso. Por eso le vuelvo a repetir, hay cosas que la gente, y a veces ese es el problema, que a veces no analizamos la circunstancia o el poder de la palabra. Yo he visto mucha gente y he escuchado mucha gente que recibe una palabra y ahí se queda. Sí, ¿Por qué? yo también. Porque no entiende que tiene que ir más allá. No, es que yo no puedo porque esa palabra, no tengo capacidades. De eso se trata. De eso se trata. Ahorita decía yo en la iglesia, y les decía, si usted va con la mayoría de los que Dios llamó a ser pastores, la mayoría le va a decir,
yo no quería. Y es donde Dios entra. Así es. Porque la palabra es la que te hace ahí. Si usted me pregunta, No puedes decir que no. Jeremías dice, me sedujiste con tu palabra. En mi boca estaba un carbón ardiendo. Y yo, sí, Señor, me sedujiste totalmente. Mírame dónde estoy. 4 años ya pastoreando una iglesia que yo no pedí, que nunca oré, Señor, dame. No. ahorita que estamos Bendito Padre. hablando acerca de eso del pastorado, no sé si mi pastor nos esté viendo, Pastor Genaro y Elisa Rodríguez. Yo me acuerdo mucho en aquellos tiempos, no sé si todavía se haga, no tengo noción de eso, pero se hacían eventos de vino nuevo, de hombre a hombre. Okay. Yo tenía como, yo le puedo decir, 17 años. Fíjese el poder de la palabra. Y yo me acuerdo que mi pastor, son anécdotas que quedan marcadas de por vida, me lleva a ese evento. Y antes de ese evento, de empezar el evento grande, se permitía a los pastores tener, o se hacía una reunión de puros pastores. Entonces yo me acuerdo que me bajo y me dice, ¿sabes qué? Vamos a una reunión de pastores. Y yo dije, ¿cómo? Y él me dice, tú vas a entrar conmigo. Y me dice esto, no estoy mintiendo, te estoy profetizando. Aleluya. Tú vas a ser pastor. Y yo dije, yo no entendía, tenía 17 años. Tenía como 6, 7 meses conociendo a Dios. No entendía lo que me estaba diciendo. Pero Él soltó una palabra. Y yo me acuerdo que llegamos cuando Él dijo, no, es que necesito una para Él porque... Y le dice, ¿es pastor ya? No, todavía no. No, pues no se la podemos. Y me encantó y le digo, no se me olvida esto. El pastor dice, bueno, no se preocupe. Yo sé lo que van a hablar ahí. Le entrego la pulsera a él. Y cuando eso sucedió, la persona que nos estaba atendiendo, no me acuerdo el nombre, empieza a llorar y le da otra pulsera y entramos los dos a esa reunión. Sí. Y cuando yo entro a esa reunión, hay gente, el que estaba arriba dando el mensaje, empieza a decir, vamos a ministrar, póngale las manos a alguien que no vino con usted. Y lo primero que a mí me dicen es, porque Satanás estaba bombardeando mi cabeza. Tú no tienes nada que estar haciendo aquí, tú no eres pastor. Y la persona que le tocó orar por mí me dice, Dios no se equivoca, tú eres un pastor. Aleluya. Y esa palabra me marcó y estoy aquí. Sí, por eso le digo, amén. no importa el tiempo, cualquier Sí. palabra que Dios te da, viene a cumplimiento. Amén. Hay un poder para caminar sobre la palabra. El que entiende esta parte, que hay que caminar sobre la palabra, lo vuelvo a repetir. Llega un momento, la palabra, hermano, pastora, aún se usa para defender. Por eso cuando Moisés iba caminando, saliendo del pueblo de Israel, de Egipto, perdón, Sí. de la esclavitud, trayendo al pueblo, él se encuentra frente al mar. Y él empieza a orar diciendo, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Y me encanta esta historia. Porque Dios le dice, hey, ¿qué tienes en la mano? Hola. Aleluya. Una vara. Y lo vuelvo a repetir. ¿En qué sucedía con la vara? En la vara se escribían las promesas o las palabras Sí, que Dios así entregaba. es. Lo que Dios le estaba diciendo, levanta la vara, porque lo que yo La te prometí promesa. de que tú ibas a ser el libertador, ibas a sacar a este pueblo, va a suceder aunque vengan detrás de ti. Y levantó la vara y el mar se abrió. Cuando tú entiendes que tienes una palabra de parte de Dios, no hay cosa que te detenga, ni aunque te estén siguiendo. Aún Pedro, ¿qué dijo el Señor? Hey, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. ¿Y qué sucedió? Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Así es. Pero ¿qué sucedió? Pedro siguió firme a pesar de que lo negó, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque tenía una palabra. Así es. Ay, qué cosa tan bella. No sé usted, pero yo me estoy gozando aquí, hermanos, con esta hermosa palabra y le doy la gloria al Señor. Y hermanos, de verdad, tenemos 31 personas conectadas y todas están alabando al Señor. Amén. Nuestra hermana Rosy, nuestra hermana Carmen, gloria a Dios, todos están alabando al Señor, hermosa palabra. La fe mueve montañas, dice Margarita González, y nos mandan muchos mensajes y todos saludando a nuestro hermano pastor. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. No podemos leerlos todos, hermanos, pero gracias. Melissa Mojica
Norma Solís, Marisela, Angelina Gutiérrez, Lupita Ramírez, Rosy Pérez. Bueno, le damos a Alex Hernández, bendiciones a mi pastor y a todos en cabina. Gracias, hermano Alex Hernández, y gracias a Dios por todos, ¿eh? Ahorita vamos a orar también por las peticiones, pastor. ¿Tenemos un tiempito? Claro. Porque sí hay. Carlos Chico Gordo dice, Gordon, perdón, dice que oremos por su hijo que es policía, Jesús Oliveros, y empieza él una oración también ahí. Vamos a orar, hermanos, vamos a tomarnos un tiempito. Se nos está yendo rápido el tiempo, le damos la gloria al Señor. Y hermanos, hermano Iván dice, amén, pastora y pastor Iván, bendiciones. Gracias, hermanas, por sus bendiciones. Seguimos, amado hermano, seguimos, Pues pastor. le digo, la importancia de la palabra. A veces mucha gente dice, no, es que, perdón, me voy a meter en este dilema que mucha gente dice, no, es que ya Dios no habla. Por eso lo vuelvo a repetir. Tienes una Biblia. Uh-huh. Y es principal base para que Dios te hable. Así es, amado. Dios desata la palabra. Y Dios mueve la palabra. Y Dios quiere hacer algo. Pero la gente tiene que entender que la palabra tiene que atesorarla. Por eso, no me acuerdo, en la Biblia habla que dice, escribe la visión. Escribe la visión. Porque cada palabra que Dios te entrega, tú tienes que atesorarla y escribirla. Amén. Amén, No hay amén. cosa que Dios te entregue que no se cumpla. Voy a mencionar algo que decía. El problema a veces, y lo mencionaba ahorita con un tema que di en la iglesia, el problema a veces es que una de las cosas que tenemos que evitar para recibir esa palabra es ver nuestra realidad. Wow. Sí, es Porque a cierto. veces nuestra realidad siempre nos va a decir, no podemos, no se va a lograr, no va a suceder. Pero cuando tú entiendes que tu realidad no detiene lo que Dios habló, o cuando tú ves tu realidad, entiendes por qué Dios lo habló. Así es. Sabes que va a suceder. Sabes que se va a lograr. Amén. Y a veces el ver nuestra realidad nos impide ver lo que Dios nos prometió. Hay algo que me encanta de Dios. A veces, lo vuelvo a repetir, encerramos a Dios en una cajuela o en una cajita porque es que Dios a mí así me habló. Y creemos que Dios tiene que hablarnos siempre así. Cierto. Pero a mí me encanta dar este ejemplo. Si usted tiene limones, usted puede hacer un pay de limones. Y yo puedo hacer limonadas. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo malo? No, porque la sustancia es la misma. Exacto. Entonces, con Dios es igual. Dios puede darte una promesa a ti, una promesa a mí, o hablarte de una manera a ti, pero la sustancia sigue siendo Dios. Así es. No porque yo tenga una experiencia de cómo Dios me habla, quiere decir que tu experiencia está mal. Amén. Cada persona recibe como Dios quiere dar. Así es. Pero hay algo que me encanta de esto, de la realidad. Que la gente tiene que entender que el caminar bajo realidad no te permite entrar a lo que Dios estableció. Ay, a lo sobrenatural, pastor. Exacto. Las promesas de Dios tienes que hacerlas, la realidad la tienes que hacer a un lado. Sí. Porque a Dios le encanta que camines bajo sus promesas. Que Aleluya. camines bajo eso. Y te muevas bajo eso. Y lo mencionaba hoy en la iglesia. Cuando Dios a mí me llama y me dice, te quiero de tiempo completo. Ujú. Yo dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Bendita pregunta que nos hacemos todos. Pero cuando Dios conoce tu realidad y tu diseño y tu promesa, a Dios nada se le va. Dios es experto en cumplir su palabra. Amén, pastor. Amén. No hay nada, ni una palabra cae al suelo sin ser cumplida. Y el que conoce la palabra que tiene y que está bajo la presencia, es capaz de cerrar los cielos, es capaz de abrir los cielos. Por eso la gente tiene que entender. Quiero cerrar con esto. No sé por qué me voy a meter en esto. La gente tiene que entender que la palabra de Dios está impregnada en nosotros. Y las promesas de Dios están impregnadas en nosotros. Así es. Por eso cuando
Jesús se encuentra en aquella historia donde aquella mujer iba a ser apedreada. ¿Qué dice que sucedió? Dice que Jesús se agachó y empezó a escribir. Así es. Y yo le he preguntado al Señor, ¿qué significa esto, Señor? Y el Señor me decía, es que yo lo saqué del polvo. Y lo que yo estaba escribiendo ahí era cambiarle la historia a ella por medio de la palabra que yo escribía. Entonces, cada vez que Dios quiere cambiarnos a nosotros o llevarnos a otra cosa, siempre va a ir una palabra por delante, ya sea escrita o hablada. Nada más hay que creerle a Dios. Amén. No hay cosa que Dios no establezca. O sea, Dios estaba introduciendo su palabra en medio del ADN. Lo mismo que hacían los patriarcas, lo hacía Jesús. Con esta mujer se agachó y empezó a escribir. Cierto. Aleluya. Por eso, la importancia de la palabra. Por eso aquel hombre dijo, hey, soy un hombre que está bajo autoridad. Y no te necesito. Entiendo que con tu palabra, solamente di la palabra. Aleluya. Di la palabra, porque no es que tú entres, es tu palabra. Por eso Jesús era tan eficaz con sus milagros. Él no hacía las oraciones de nosotros para liberar a alguien, para sanar a alguien. Él solamente soltaba la palabra. Soltaba la palabra. Porque cada vez que hay una palabra de Dios, es un poder activo. Entonces, necesitamos caminar bajo la palabra. Así es. Dios nos estableció por medio de su palabra. Dios nos creó por medio de su palabra. Así es. Y la palabra, perdón la redundancia, la misma palabra dice que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sí, o sea, ¿qué nos están dando a entender? Que si Él creó por medio de una palabra, Él quiere decir que nos sigue formando y creando por medio de una palabra. Una palabra. Aleluya. Estamos ya por terminar, hermanos. Mire, ojalá esta hora se fue volando. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Hemos recibido la palabra. Yo les dije, te hay una palabra hermosa. Pero también queremos orar por los hermanos que se están conectando, porque es importante, hermanos, orar. Y vamos a aprovechar, amén, que está el siervo de Dios con nosotros. Y vamos a orar. Tenemos algunas peticiones. Dice Claudia, gracias Pastor Iván por la palabra. Dios bendiga su vida, familia y ministerio. Amén. Carolina nos pide oración por sus hijos que regresaron a la escuela. Amén. Zulmita nos manda un saludo y dice buenas noches, Dios le bendiga. Y la hermana Rosy Pérez dice porque voy de viaje. Amén. Y nos mandan saludos a mí, a usted, pastor, y nos bendicen hermosamente todos. Por aquí ve a alguien más que puso una petición. Amén. Hermosa palabra. Dice en todo momento. Amén. Dice que abriendo la Biblia también nos habla. Pues están corroborando lo que usted nos acaba de compartir. Pastora, ¿usted también está en el grupo? Sí. Hay un Simone Medina. Muchas gracias. Bueno, no sé quién esté compartiendo, probablemente, pero había una petición de una persona muy al principio, pero ya no la encuentro. Pero pedía por su hijo que era policía. No sé si se recuerden, pero ya no lo encuentro. Bueno, igual, vamos a estar, vamos a orar. Por también, dice, oración por mí, dice Fátima Guadalupe Irigoyen, pone ella, también quiere bendición. Amén. Y quiere que oremos por ella, pastor. Entonces, le voy a dejar el lugar para que oremos. Aquí también tenemos, hermano, en el Facebook, Luis Vázquez dice, saludos desde Puerto Ordaz, Venezuela. Pastores, que el Señor les siga bendiciendo. En Familia Torres dice, buenas noches, hermoso programa. Es un gusto verles a través de Roku. Saludos desde Tucson, Arizona. Roberto Rojas dice, aleluya, Dios les bendiga, buen programa.
Joana dice, amén, Dios siempre cumple lo que nos promete a través de su palabra. Gema dice, yo les pido por mi matrimonio, estamos muy mal, llevamos 10 años de casados, 2 hijas. Estos son los que mandan a través del Roku, del YouTube. Okay. Amén, pastor. Pues oramos y creemos que Dios hará algo por aquellos que han pedido. Esa es la ventaja y volvemos a lo mismo, del poder de la palabra, que nosotros podemos estar aquí y desatamos orando por alguna necesidad y la palabra va como saeta directamente a donde tiene que llegar. Amén. Entonces oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Aleluya, Señor. Ponemos, Señor, aquí a personas que han puesto sus peticiones delante, Señor. Creemos en tu mano poderosa, creemos en tu poder, creemos en lo que haces y desatamos, Señor, tu palabra sobre aquellos que lo necesitan, Señor. Guarda, Señor, a este muchacho, Señor, en medio de su trabajo, guárdalo. Guárdalo de cualquier artimaña de Satanás en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Aquel que necesita ser restaurado en el matrimonio, Padre, soltamos una palabra de restauración. Que venga, Señor, y hagas algo extraordinario en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Principalmente veo que Dios va a hacer cosas en los vientres de algunas mujeres. Va a desaparecer quistes, tumores en el nombre maravilloso de Jesús. Y toda colitis en el nombre poderoso de Jesús se cancela ahora por el poder de tu palabra. Lanzamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Veo un hombre que Dios va a sanar de los huesos en el nombre maravilloso de Jesús. Sanidad sobre los huesos por el poder de tu palabra. Que algo extraordinario suceda por el poder de tu palabra. Plantamos tu poder, plantamos, Señor, lo que harás en el nombre maravilloso de Jesús, Padre, y desatamos bendición sobre aquella persona que nos vieron, nos escucharon y sobre tus hijos, Padre, y declaramos que cualquier palabra que tú hayas dado se acelera para ponerla por obra, se acelera para ponerla por obra, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Pastora, no sé por qué veo esto, pero veo un evento de mujeres muy fuerte que se está programando y que se está realizando y aún a estas mujeres que hacen esta agrupación de Mujer de Fragante, hoy en la tarde Dios me hablaba y me decía, esto lo voy a llevar a una nueva frontera. Anacanda Ramasai TRBC, hay un proyecto nuevo en una nueva frontera sobre esto de Mujer Fragante. Veo al Señor decirme, abriré esa frontera y la estoy abriendo porque haré cosas extraordinarias. Veo una nueva frontera abierta. Oh Rebesei Terrekende Remesei Tamakanda Ramasai Uto Robosote Rekende Remesei Ramakanda Ramasai Inekendere Seito Ramasanda Rama. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, que tu palabra se acelere para aquellos que creen en ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que nos acompañaron. Amén. Dios les guarde. Gracias los que se conectaron por Facebook, gracias por los que están con nosotros, gracias a todos, le damos la gloria al Señor por este hermoso programa, le damos la gloria al Señor por la vida de los pastores y la vida de nuestro hermano Iván Urbina, nuestro hermano pastor y profeta, hermanos, porque, por favor, el Señor es el que da. Amén. Y le damos gracias a Dios por su vida. Gracias, hermano pastor Iván Urbina. Gracias a ustedes. Pastora, gracias también por estar aquí con nosotros. Es un privilegio, un honor y gracias por la invitación y aquí estamos. Amén. Y nosotros, hermanos, pues nos despedimos. Son las 10:03. Nos robamos 3 minutitos ahí de cabina. Pero muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo martes en Mujer Fragante, 9 de la noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Este fue un programa más de Mujer Fragante. Te invitamos a conectarte con nosotros, a sintonizarnos cada martes
jueves a las 6 p.m. a través de la frecuencia Shekinah Radio 95.1 FM.